¿Sabías que Jesús no apareció de repente en el Nuevo Testamento? Su venida ya había sido anunciada cientos de años antes en las páginas del Antiguo Testamento. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta los profetas, podemos encontrar pistas, símbolos y profecías claras que apuntan directamente al Mesías. En este vídeo, te revelaremos cómo el Antiguo Testamento predijo la vida, el ministerio y hasta la muerte de Jesús con detalles sorprendentes. Quédate hasta el final para descubrir cómo estas profecías no solo confirman su identidad, sino que también fortalecen nuestra fe. La primera pista sobre Jesús aparece casi al inicio de la Biblia, en Génesis 3 y 15. Después de que Adán y Eva desobedecen a Dios, Él les dice a ellos y a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de redención. La simiente de la mujer, que aplastará la cabeza de la serpiente, es una referencia directa al Mesías, quien vencería a Satanás y al pecado. Es un anuncio de victoria desde el principio. Siglos después, los profetas escribieron con detalle sobre el nacimiento del Salvador. En Isaías 7 y 14, leemos: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Emanuel significa Dios con nosotros. Y esta profecía se cumplió literalmente cuando María dio a luz a Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo. Pero Isaías no fue el único que habló del nacimiento del Mesías. En Miqueas 5, 2, se predice incluso el lugar exacto de su nacimiento. «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Más de 700 años antes, ya se sabía que el Salvador nacería en Belén. Los profetas también anunciaron cómo sería el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en Isaías 61, 1-2, encontramos una descripción de su misión. «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón». Curiosamente, Jesús mismo leyó esta profecía en la sinagoga, según relata Lucas 4, 18-21, y declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Además, en Zacarías 9, 9, se predice que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno. «Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno». Esto ocurrió exactamente así durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, días antes de su crucifixión. Uno de los aspectos más asombrosos del Antiguo Testamento es cómo detalla el sufrimiento y la muerte de Jesús. En Isaías 53, el profeta describe al siervo sufriente con palabras impactantes: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Este capítulo es tan claro en describir la crucifixión de Jesús, que a menudo se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Además, en Salmos 22, David escribe: «Horadaron mis manos y mis pies, contaron todos mis huesos». Esto se cumplió literalmente en la crucifixión, un método de ejecución que ni siquiera existía en los días de David. La historia de Jesús no termina en la cruz. En Salmos 4 y 10, David profetiza: «¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción?». Esta es una clara referencia a la resurrección de Jesús. Y, como sabemos, al tercer día, la tumba estaba vacía, cumpliendo esta promesa divina. Estas profecías no solo demuestran que Jesús es el Mesías prometido, sino que también son un recordatorio de que la Biblia es una obra divina, escrita por diferentes autores a lo largo de siglos, pero con un mensaje único. ¿Sabías que Jesús no solo está presente en las profecías del Antiguo Testamento, sino también en las historias, rituales y símbolos de todo el pueblo de Israel? En este vídeo, exploraremos cómo los eventos y personajes del Antiguo Testamento apuntan a Jesús como el Mesías. Cada sombra, cada detalle, revela que todo estaba diseñado para preparar el camino para él. Quédate con nosotros, porque esta es una de las maneras más fascinantes de descubrir cómo la Biblia está conectada desde el principio hasta el final. Desde los primeros días de la humanidad, Dios usó eventos para señalar a Jesús. Tomemos, por ejemplo, la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio en el monte Moria. Al leer esta historia,
vemos detalles sorprendentes que apuntan a Jesús. Isaac, el hijo amado de Abraham, carga la leña para su propio sacrificio, igual que Jesús cargó la cruz. Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios provee un carnero como sustituto. Este carnero simboliza a Cristo, quien sería el verdadero sacrificio en lugar de nosotros. ¿Y sabes lo más impactante? El monte Moría, donde Abraham llevó a Isaac, es el mismo lugar donde siglos después Jesús sería crucificado. Otro ejemplo poderoso es el Cordero de la Pascua en Éxodo 12. Durante la 10ª plaga en Egipto, Dios instruye a los israelitas a sacrificar un cordero perfecto y pintar su sangre en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo. Este cordero es una sombra clara de Jesús, quien es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Así como la sangre del cordero salvó a los israelitas de la muerte, la sangre de Cristo nos salva del juicio eterno. La Pascua judía, que celebraba esta liberación, se cumple perfectamente en la muerte de Jesús, quien fue crucificado durante la misma celebración. Pero las sombras de Cristo no solo están en las historias, sino también en los objetos del tabernáculo, el lugar donde los israelitas adoraban a Dios en el desierto. El Arca de la Alianza, por ejemplo, representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Todo esto apunta a Jesús. Las tablas de la ley nos recuerdan que Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley. El maná representa a Jesús como el pan de vida, que alimenta nuestra alma. La vara de Aarón, que floreció milagrosamente, simboliza la resurrección y el poder de vida de Cristo. Incluso el diseño del tabernáculo es una sombra de Cristo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y lo hacía una vez al año, llevando sangre como ofrenda por los pecados del pueblo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó en dos, simbolizando que ahora todos podemos tener acceso directo a Dios gracias a su sacrificio. ¿Y qué decir de los personajes del Antiguo Testamento que reflejan a Jesús? Uno de los más fascinantes es José, el hijo de Jacob. José fue traicionado por sus hermanos, vendido por unas monedas de plata y enviado a Egipto, donde sufrió injustamente antes de ser exaltado como gobernante. Esto nos recuerda a Jesús, quien también fue traicionado por uno de sus discípulos, vendido por 30 monedas de plata y entregado a las autoridades para ser crucificado. Pero, al igual que José, Jesús fue exaltado después de su sufrimiento. José también salvó a su familia y al mundo conocido de una gran hambruna, como Jesús salva a todos los que confían en el del hambre espiritual y la muerte eterna. Otro personaje que apunta claramente a Jesús es Jonás. En Mateo 12:40, Jesús mismo dice: «Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». Jonás fue enviado a predicar arrepentimiento a Nínive, y aunque al principio fue reacio, su misión trajo salvación a toda una ciudad. De manera similar, Jesús vino a ofrecer salvación al mundo entero, enfrentando incluso la muerte para cumplir su propósito. Cada detalle en estas historias, cada sombra, nos lleva a la misma conclusión. Desde el principio, todo en la Biblia apuntaba hacia Jesús. Su vida, muerte y resurrección no fueron un accidente ni un plan improvisado, sino el cumplimiento perfecto de un propósito divino eterno. ¿Y tú? ¿Habías visto estas conexiones antes? ¿Qué historia o símbolo te impactó más? Déjanos tu comentario y compártelo con alguien que quiera profundizar en las maravillas de la Biblia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Aquí, en los misterios del Evangelio, seguiremos explorando los tesoros escondidos de la palabra de Dios.